Vale, como digo, ya empezamos con la macro. Vale, pues empezamos con las macromagnitudes. Bueno, ahí te habla del Producto Nacional, te habla de una serie de la renta nacional, en fin, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿Qué se entiende por Producto Nacional? Bueno, pues por Producto Nacional se entiende el valor total de los bienes y servicios finales, ¿vale? Generados en una economía, ¿vale? En un periodo de tiempo, ¿vale? Generalmente es un año, ¿vale? Características del Producto Nacional, pues es una magnitud flujo, ¿vale? Flujo, ¿vale? Ya que está referido a un periodo de tiempo, ¿vale? Por otro lado, son bienes y servicios finales, importante, bienes y servicios finales, ¿vale? Cuidado con esto no quiere decir, no quiere decir que sean terminados, no quiere decir terminados, ¿vale? ¿Sí? Vale, y luego se mide en términos monetarios, que otra característica, se mide en términos monetarios, ¿vale? Bueno, el Producto Nacional se puede medir desde distintas perspectivas, es como el que dice, es el mismo perro con distinto collar, quiere decir, se puede medir desde el punto de vista, ¿vale?, del valor, de los valores añadidos, de la producción. Bueno, el Producto Nacional se puede medir desde tres perspectivas. O sea, desde el punto de vista de la producción, que es lo que se llama Producto Nacional, desde el punto de vista, esto es equivalente al gasto nacional, que a su vez es equivalente a la renta nacional. Digamos la capacidad de producción que tiene un país. Si lo vemos desde el punto de vista de la producción, es la capacidad de producción que tiene un país. Si lo vemos desde el punto de vista del gasto nacional, esa producción alguien la consume, pues ese sería el gasto. Y luego desde el punto de vista de la renta, esa producción se supone que alguien trabaja en esa producción para obtener, digamos, para que después pueda gastar ese dinero. En ese caso estamos hablando desde el punto de vista de la renta, que son los sueldos, los salarios, los beneficios, los alquileres, los intereses, en fin, todo eso que produce la economía, ¿vale? Bueno, desde el punto de vista de la renta nacional, ¿vale? Desde el punto, bueno, este de aquí se hace a través de la diferencia del sumatorio de los valores añadidos. Este sería a través de la demanda agregada y este sería aquí a la suma de las retribuciones de los factores. Vale, pues empezamos por la renta nacional. La renta nacional se supone que es el sumatorio de las rentas generadas por los poseedores de los factores productivos. Sumatorio de las rentas generadas, ¿vale?, a favor de los poseedores, de los factores productivos. Vale, entonces sería igual. La renta nacional sería igual. Se le representa por una I, sería igual. Sueldo y salario, más alquileres, más los beneficios de las empresas, más intereses, más rentas de la tierra, ¿vale? Vale. La renta nacional de la economía doméstica, por otro lado, la renta nacional de la economía domésticas, se llama I E sub D, sería igual a la renta nacional menos los beneficios de las empresas, quiere decir lo que genera la economía doméstica, serían las familias, digamos, ¿vale? La renta de la economía doméstica sabemos que se destina, lo que las familias obtienen, pues se destina a dos cosas, bien se consume o bien se ingresa en el banco, consumo o ahorro, pues entonces sería consumo de las economías domésticas más ahorro de las economías domésticas, ¿vale? Vale. Ahora entramos también con dos conceptos que son también súper importantes, ¿vale? Cuando habla de interior o nacional.
A mí siempre me gusta explicar esto de la siguiente forma, ¿vale? Cuando habla de Producto Interior y Producto Nacional, pues estamos hablando de lo siguiente, o sea, PIB y Producto Nacional. El PIB, ¿vale? Interior es lo que se produce dentro de España, por lo tanto, esta es, aquí tenemos más o menos, bueno, no soy muy bien dibujante, pero bueno, vamos a suponer que aquí tenemos España, más o menos, ¿vale? Vale, pues todo lo que se produce en España sería interior, tanto, sería el PIB, tanto por los factores nacionales, ¿vale? Como por los factores extranjeros. Quiere decir que para calcular el PIB se metería tanto lo que produce, digamos, Zara en España, ¿vale? Como lo que produce el Arcampo con una empresa francesa o el Carrefour o lo que sea en España. ¿Por qué? Porque se mete todo lo incluido dentro de España. Y cuando hablamos de nacional, ¿vale? Es todo lo que se produce con los recursos nacionales, tanto dentro del país como fuera del país. Para calcular el nacional se metería lo que produce el Santander o lo que produce Zara, tanto dentro de España, es una empresa española, lo que produce Zara en España como lo que produce Zara en China. A su vez también para calcular o lo que produce el Santander, tanto en España como en Brasil, ¿vale? Quiere decir, todo lo que sea la empresa española, tanto dentro como fuera del país, ¿vale? Por lo tanto, son dos conceptos que tenemos que tener muy claros. PIB y interior es todo lo que se produce dentro de España, tanto por empresas españolas como por empresas extranjeras, y nacional es la bandera española, todo lo que producen las empresas españolas, tanto dentro de España como fuera de España, ¿vale? Vale, para pasar de un PIB, de un Producto Nacional Bruto, para pasar de un PIB, del Producto Interior Bruto, se le suma los recursos de los factores nacionales y se le restan los recursos de los factores extranjeros. Si os dais cuenta, yo quiero calcular lo que la empresa española produce tanto dentro como fuera de España. ¿Cómo se hace eso? Pues si parto del interior, le sumo los recursos de los factores nacionales fuera de España y le resto los recursos de los factores extranjeros dentro de España. ¿Sí? Y ya me quedaría el Producto Nacional Bruto. ¿Sí? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Luego, por otro lado, las transferencias internacionales corrientes. Vale. Transferencias internacionales, ¿vale? Corrientes. ¿Vale? Pues pueden ser públicas, que podría ser un ejemplo, ayuda al desarrollo, ¿vale? O por otro lado podría ser privada, que son las remesas de migrantes, ¿vale? Cuando se van a trabajar, por las transferencias que se hacen los inmigrantes, ¿vale? Las transferencias nacionales corrientes, ¿vale? No incrementan la renta nacional, ¿vale? ¿Sí? Lo que se produce es una redistribución de la renta. ¿Vale? Vale, luego por otro lado, la renta nacional disponible. Lo que se llama renta nacional disponible es la capacidad de una economía para financiar su gasto. Capacidad de una economía, ¿vale? Para financiar su gasto. Se supone que sería igual a la renta nacional más las transferencias internacionales corrientes. Si os dais cuenta, las transferencias y la redistribución de la renta no incrementa la renta nacional. Por lo tanto, para calcular la renta nacional disponible es lo que se ha producido la renta nacional más las transferencias internacionales corrientes. ¿Vale? Vale. Más cosas que tenemos por ahí. Vale, si metemos el sector exterior, que se meten las exportaciones y las importaciones, pues tendríamos lo siguiente. Si se mete el sector exterior, ¿vale? Tendríamos las exportaciones y las importaciones. Bueno, la nomenclatura me da igual a cómo pongáis, ¿vale? Lo importante es que sepáis cada uno por lo que estéis poniendo. Vale, si metemos las importaciones y las exportaciones, sabemos que el PIN a precio de mercado sería igual a C más más la inversión neta más las exportaciones menos las importaciones. ¿Vale? Vale,
Si a eso le sumamos la renta de los factores extranjeros, la renta de los factores nacionales, tendríamos lo siguiente. RFN, lo que vamos a hacer es aquí, sumamos a un lado y al otro del igual, R de los factores nacionales menos R de los factores extranjeros. Por lo tanto, los recursos de los factores nacionales menos los recursos de los factores extranjeros más el Producto Interior a precio de mercado sería igual al consumo más la inversión neta más exportaciones menos importaciones más R de los factores nacionales menos R de los factores extranjeros, ¿vale? Vale, esto de aquí, ¿vale? Se le llama el saldo total neto o saldo de la balanza por cuenta corriente, ¿vale? Saldo de la balanza por cuenta corriente. Vale, si el saldo es mayor a cero, significa que los ingresos del país son mayores que los gastos del país. Y eso significa que somos acreedores con el resto del mundo. Podemos prestar dinero, ¿vale? ¿Sí? Vale. Más cosas que tenemos por ahí. Interesante. Vale. Más cosas que tenemos por ahí interesantes. Vale, otra cosa que se me ha olvidado comentar. Para pasar de precio de mercado a coste de los factores. Para pasar de precio de mercado a coste de los factores. Imaginaos que tenemos el Producto Interior Bruto a precio de mercado. Yo quiero pasarlo Producto Interior Bruto a coste de los factores. Quiero pasar de precio de mercado a coste de los factores. Precio de mercado es como si tuviéramos el IVA, quiere decir los impuestos indirectos. ¿Qué hacemos para pasar de aquí a aquí? De un precio de mercado a coste de los factores, pues le quitamos los impuestos indirectos netos de subvenciones, los impuestos indirectos menos las subvenciones, ¿vale? Y luego otra cosa, para pasar de bruto a neto, para pasar de bruto a neto, ¿vale? Lo que hacemos es, imaginaros que tenemos el Producto Nacional Bruto, ¿vale? Y yo quiero pasar al Producto Nacional Neto. Pues lo que hacemos es, al Producto Nacional Bruto, le quitamos la depreciación o consumo de capital fijo o amortización, ¿ya? Pues según como lo encontráis, se puede llamar de distintas formas. Consumo de capital fijo, depreciación, amortización, pues ya según lo que sea. Si al bruto le quitamos la depreciación, tendríamos el neto, ¿vale? Bueno, y esto más o menos es lo que deberíais de saberlo, en este caso para pasar las macromagnitudes de una a otra, según lo que te pida, ¿vale? Pues se pasa de una a otra. Otro concepto aquí que es importante. Vale, pues sería lo que se llaman las magnitudes nominales y reales. Vale, magnitudes nominales y reales, ¿vale? Vale, cuando se habla de magnitud nominal o real, magnitud nominal o a precios corrientes, ¿vale? Se cogen los precios del año de estudio, del año en el que estamos, ¿vale? En el que estamos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no tiene en cuenta el efecto de la inflación, por lo tanto, puede ser que un país nominalmente haya crecido, pero no haya crecido realmente su producción, sino como consecuencia de un incremento de la inflación, sube la inflación, suben los precios, y como consecuencia de eso, el PIB nominal ha crecido. Por lo tanto, aquí en economía no se utilizan las magnitudes. Para comparar un año a otro, el crecimiento real no se utilizan magnitudes nominales. Hay que irse a las magnitudes reales. Eso significa deflactar la macromagnitud. ¿Para qué? Pues para quitarle el efecto de la inflación y ver si verdaderamente, realmente se ha incrementado la producción, o ese incremento que se ha producido en el PIB nominal, en el PIB, ¿vale?, se refiere a un incremento, ha sido por un incremento de la inflación. No es lo mismo crecer porque crecemos 100 unidades de producto a crecer porque los precios han crecido el 100%, porque verdaderamente no has crecido, lo único que han crecido es la inflación, pero realmente no se produce más en el país, ¿vale? No es más rico el país, digamos. Vale,
Eso sería la magnitud nominal o a precios corrientes. Y la magnitud real o a precios constantes, ¿vale? Lo que se hace es que se toma los precios de un año de referencia, ¿vale? Se coge un año de precio, un año de referencia y se va viendo con respecto al año a los siguientes años es como ha crecido, y así lo que estamos haciendo es quitándole el efecto de la inflación. Si queremos calcular el PIB de los 5 últimos años, pues podemos coger, por ejemplo, pues vamos a suponer que estamos en el 2020, pues cogemos el 2021, cogemos el del 2016, por ejemplo, y el 17, 18, 19, 20 hasta el 21 le metemos los precios del 2016 y así vemos si verdaderamente ha crecido el PIB o no ha crecido el PIB, ¿vale? Como digo, no es lo mismo crecer a nivel nominal, ¿vale?, que crecer a nivel de precios, ¿vale? Perdona, voy a abrir la puerta, ¿vale? Hola, buenas tardes. Paso por dentro. ¿Vale? Pues por tanto, como digo, no es lo mismo crecer a nivel de precios que crecer a nivel de producción, ¿vale? Estamos con el tema 20, va explicando, ¿vale? Como digo, no es lo mismo crecer a nivel real, que ha crecido la producción, a que se produzca un incremento en la macromagnitud en el PIB como consecuencia de los precios, ¿vale? No es lo mismo crecer porque haya crecido el PIB, aumentar el PIB por un crecimiento en los precios un 100% como consecuencia de la inflación, a crecer verdaderamente porque se ha incrementado 100 unidades en la producción. Realmente, si le quitamos el efecto de la inflación, ¿vale?, habría que irse a las magnitudes reales. Y esas son las que se utilizan para comparar la economía, ¿vale?, o el crecimiento de la economía. Vale, más cosas que tenemos por ahí. Deflactar. El deflactor, pues si te lo piden, el deflactor sería pues dividir el Producto Nacional Bruto nominal entre el Producto Nacional Bruto real y lo multiplicamos por 100, ¿vale? Y así estamos deflactando así estamos, digamos, quitándole el efecto de la inflación, ¿vale?, para ver si verdaderamente ha crecido o no ha crecido, ¿vale? Más cosas que tenemos por aquí interesantes. Lo que se llama la inversión bruta, ¿vale? Vale, para calcular el PIB ya hemos dicho que el PIB se puede calcular de distintos puntos de vista. Desde el punto de vista de la producción, que es el sumatorio de valor añadido, desde el punto de vista del gasto nacional, ¿vale?, que se supone que es el consumo más la inversión bruta, o sea, desde el punto de vista de la demanda agregada, y luego tenemos, por otra parte, la renta nacional, que sería la retribución a los factores nacionales, ¿vale? Vale, aquí si calculamos esto es calcular la misma magnitud de distintos puntos de vista. Es como he dicho antes, es un perro con distintos collares. Según el collar que se ponga, pues se puede medir de una forma o se puede medir de otra. Por lo tanto, en el gasto nacional aparece la inversión bruta, ¿vale? Por lo tanto, la inversión bruta, os lo podéis encontrar aquí también como formación bruta de capital. Formación bruta de capital, os lo digo por si apareciera por ahí, ¿vale? Formación bruta de capital. Por lo tanto, la formación bruta de capital sería igual a la inversión bruta en bienes de capital, ¿vale?, que también se le llama formación bruta de capital fijo, por si aparece por ahí, bruta de capital fijo, ¿vale? Esto también sería igual a la inversión neta más la depreciación. Ya he comentado que para pasar una macromagnitud de neta, de bruta a neta, hay que quitarle la depreciación. Por lo tanto, si vamos al contrario, de neta a bruta hay que sumarle la depreciación. Y a esto también hay que meterle la inversión en existencias, más la inversión en existencias, ¿vale?, que pueden ser materias primas, bienes de consumo o bienes de capital. Esto también se le llama la variación de existencia, ¿vale? Bueno, estos son conceptos que evidentemente lo tenéis que decir, porque a veces te preguntan de una forma, te preguntan de otra, pues que sepáis, si aparece por ahí, que no sepáis, no suena chino, ¿vale? Y luego, otra ecuación que es importante es la siguiente. Sabemos que el ahorro de las economías domésticas más el ahorro
de las empresas menos la inversión neta tiene que ser igual a las exportaciones menos las importaciones más los recursos de los factores nacionales menos los recursos de los factores extranjeros más las transferencias internacionales menos los impuestos indirectos, que puede ser IVA, por ejemplo, los impuestos directos, que puede ser IRPF, más las rentas que obtiene el Estado, menos el consumo del gasto público, más los pagos por transferencias, que pueden ser desempleo, en fin, pues ayuda a las familias, todo eso, ¿vale? Vale, esto de aquí sería lo que se llama el ahorro privado. Esto de aquí sería la inversión neta, por lo tanto, el ahorro privado menos la inversión neta tiene que ser igual a... Esto de aquí es lo que se llama el saldo de la balanza por cuenta corriente, que en los próximos temas aparece por ahí el tema de la balanza por cuenta corriente, ¿vale? La balanza de pago. Y esto de aquí sería más el déficit público, está aquí menos, y si esto saldría déficit público quiere decir que el Estado se gasta más, estos serían los gastos públicos, y estos serían los ingresos públicos. Por lo tanto, he puesto aquí más porque sería menos por menos, porque si el déficit público es porque el gasto público es mayor que el ingreso público. Por lo tanto, esto de aquí saldría con signo negativo. Menos por menos me saldría más. Por lo tanto, aquí tendríamos el déficit público. Por lo tanto, el ahorro privado menos la inversión neta tiene que ser igual al saldo de la balanza por cuenta corriente más el déficit público, ¿vale? Y es otra cosa también que tendríais que saberlo. Bueno, pues una vez dicho todo esto más o menos, ¿vale? Pues ya nos vamos a los supuestos, ¿vale? Aquí se trata sobre todo de los supuestos para calcular las distintas macromagnitudes. Pues según cómo tienen los datos, hay que calcularlo de una forma o de otra, ¿vale? Se pueden calcular las macromagnitudes, el PIB, se puede calcular la producción nacional de un país, se puede calcular desde el punto de vista. Desde el punto de vista de la producción, que sería la suma de los valores añadidos de empresas, desde el punto de vista del gasto nacional, que sería a través de la demanda agregada, consumo más inversión, y desde el punto de vista de las rentas, que es la retribución a los factores productivos. Pues según como tenéis los datos, hay que hacerlo de una forma que hacerla de otra. Bueno, vamos a ver esto con supuestos prácticos. Pues vamos a ver los supuestos prácticos del tema este. Vale. El tema 20, ¿vale? Vale, ya vamos a empezar con la macroeconomía. Como he dicho antes, voy a dar el tema 18, que es teórico, no tiene práctica, ¿vale? Pues eso es de estudiar. Y el tema 20, que ya es más práctico, ¿vale? El tema 10, la semana que viene os daré el 19, que también es muy teórico, ¿vale? Y seguimos con la macroeconomía. Bueno, pues aquí tenemos lo siguiente. Dice, a partir de los siguientes datos obtenidos de la contabilidad nacional de un país referidos a un periodo determinado, pues tenemos lo siguiente. Dice, sueldos y salarios netos de cuotas, cuota a la seguridad social pagadas por la empresa. Vale, cuotas a la seguridad social pagados por la empresa, cuotas a la seguridad social pagados por el trabajador, dividendos netos, transferencias en la economía domésticas, alquileres, beneficios no distribuibles, IRPF, impuestos indirectos, amortizaciones y las subvenciones, calcular la renta nacional, la renta disponible y el Producto Nacional Bruto. Bueno, pues aquí con los datos que nos están dando, pues evidentemente lo tenemos que calcular a través de las dos formas que lo está diciendo, la renta nacional, a través de la retribución de los factores productivos, ¿vale? Bueno, hay que tener mucho cuidado, en este caso está claro, te lo están dando como netos, quiere decir que si no te diera ahí los sueldos, si no te diera ahí si te diera ahí solamente sueldo y salario, ¿vale? No te dice nada, habría que tomar alguna decisión, ver si son netos o son brutos. Normalmente si no dice nada se entiende que son brutos, ¿vale? Si no se entiende que son netos, por lo tanto hay que sumarle las cuotas a la seguridad social y las cuotas del IRPF, ¿vale? Para calcular el tema de los salarios brutos. Por lo tanto, con los datos que nos están dando, pues evidentemente tendríamos que calcularlo a través de la retribución de los factores productivos, ¿vale? Pues estaríamos en el supuesto 1 del tema 20. Vale, sabemos que la renta nacional en este caso sería igual al sumatorio de los salarios, sueldos y salarios, más los beneficios, más los intereses, más
los alquileres y más el IRPF. Vale, pues vamos a ir metiendo cosas. Sería la renta nacional, sueldo y salario. Los sueldos y salarios se supone que son netos de cuotas, serían 800. Pues aquí serían 800 y a eso hay que sumarle las cuotas a la seguridad social, porque está diciendo que son netos, ¿vale? Y en este caso, para calcular la renta nacional se mete bruto. Por lo tanto, sería 800, ¿vale? Más cuotas de seguridad social, que es la parte de la seguridad social que paga la empresa, ¿vale? Y más la cuota de seguridad social, que es la parte que paga el trabajador. Ya sabéis que en una nómina hay una parte que paga la empresa, que es un 31, un 32%, y otra parte que paga el trabajador, que más o menos un 7, un 8%. Por lo tanto, eso también se sumaría, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Más las cuotas de seguridad social, que serían los 800, 240 más 32. Más, eso serían los sueldos y salarios, ¿vale? Más los beneficios de la empresa. Pues los beneficios de la empresa son, tenemos ahí, dividendos netos, que serían los 160, esos serían los beneficios que se reparten, ¿vale? Los beneficios no distribuibles, que serían los 40, y luego por otro lado tendríamos también, el impuesto indirecto está ahí abajo, no hice nada del impuesto de sociedades, pero bueno, sería, los beneficios de la empresa, pues sería lo que se distribuye, los dividendos más lo que se queda a la empresa, los beneficios no distribuibles, que sería 40, ¿vale? Más alquileres serían 640, ¿vale? Y más el IRPF, que te lo está dando ahí, dice que el IRPF serían 40, ¿vale? Bueno, pues si sumamos todo esto saldría 1952. 1952. ¿Vale? Pues ya hemos calculado la renta nacional. Segundo, te pide la renta disponible. Vale, pues la renta disponible, el apartado B, la renta disponible. Para calcular la renta disponible se parte de la renta nacional, ¿vale? Lo que hemos calculado en el apartado anterior, y sobre eso hay que quitarle la parte, el bocado que le pega a Hacienda, el bocado que le pega a la Seguridad Social, porque evidentemente eso no va a la familia, ¿vale? Más los beneficios que no se distribuyen, ¿vale? Que eso queda en la empresa, y habría que sumarle por ahí si hay alguna transferencia. Por lo tanto, sería lo siguiente. Sería la renta nacional, que es lo que hemos calculado en el apartado anterior, ¿vale? Y a eso hay que quitarle las cuotas a la seguridad social, menos los beneficios no distribuidos, que son los que se quedan en la empresa dentro, menos el IRPF, y si hay transferencias, pues se le suman. Las transferencias pueden ser pues el desempleo, las jubilaciones a los abuelos, las pensiones, pues todo eso, ¿vale? La ayuda a la familia. Vale, pues vamos a calcular la renta disponible. Pues la renta disponible serían los 1952, que lo hemos calculado en el apartado anterior, y eso hay que quitar las cuotas de seguridad social. Hemos dicho las cuotas de seguridad social serían 240, que es lo que paga la empresa, más 32, que es lo que paga el trabajador, ¿vale? Menos los beneficios no distribuidos, que serían 40, que es la parte que se quedan los beneficios de la empresa, menos 40 del IRPF y más las transferencias. Las transferencias aparecen ahí, que son 24, más 24 de transferencias, ¿vale? Bueno, pues si hacemos esto, se supone que esto saldría 1624. Vale, pues ya hemos hecho la renta nacional, la renta disponible, y ahora te pide el Producto Nacional Bruto. Vale, Producto Nacional Bruto, apartado C. Bueno, os comento que se me ha olvidado comentarlo anteriormente. La renta nacional, ¿vale? Si lo calculamos los sueldos, salarios, más todo eso, eso aquí no te lo tienen que decir, se entiende que es el Producto Nacional Neto a coste de los factores. La renta nacional, ¿vale?, es igual al Producto Nacional Neto a coste de los factores. Lo hemos calculado anteriormente. Hemos calculado que la renta nacional, esto de aquí, es el Producto Nacional Neto a coste de los factores, ¿vale? Bueno, pues de ahí tendremos que pasar a lo que nos está pidiendo en este caso. Nos está pidiendo el Producto Nacional Bruto. Por lo tanto, tengo que pasar de neto a bruto, ¿vale? Se supone que sería pues quitarle la depreciación, ¿vale? No dice nada de precio de mercado, ¿vale? Vale, pues vamos a pasar de neto a bruto, pues sería el Producto Nacional Neto a coste de los factores más la depreciación, ¿vale?
se supone que esto sería igual al Producto Nacional Bruto a precio de, Producto Nacional Bruto. He pasado neto más la depreciación, me daría el bruto. El Producto Nacional Neto lo tengo, lo hemos calculado en el apartado anterior, sería 1952 más la depreciación, que es la amortización, que serían 20 más 20, se supone que esto sería igual 1972. 1972, ¿vale? Vale, ahora, si queremos calcular, claro, no dice nada, si queremos calcular el Producto Nacional Bruto a precio de mercado, ¿vale? Y yo parto del Producto Nacional Bruto a coste de los factores, ¿vale? Ahora voy a pasar de coste de los factores a precio de mercado. A precio de mercado, acordaros que están incluidos, el precio de mercado sería incluyendo el IVA. El IVA es un impuesto indirecto. Por lo tanto, para pasar de coste de los factores a precio de mercado, le sumo los impuestos indirectos netos de subvenciones, ¿vale? Por lo tanto, sería el Producto Nacional Bruto a precio de mercado sería igual al Producto Nacional Bruto a coste de los factores más los impuestos indirectos netos de subvenciones, ¿vale? Y ya estoy metiendo aquí el impuesto indirecto sería el IVA. El IVA sería a precio de venta o precio de mercado, por lo tanto le sumáis los impuestos indirectos netos de subvenciones. Si fuéramos al contrario, quiere decir que quiero pasar de un precio de mercado a un coste de los factores, pues sería aquí, si yo quisiera pasar de un precio de mercado a coste de los factores, lo que hago es le quito el IVA neto de subvenciones y le sumo las subvenciones, sería el contrario. Esto para pasar de un coste de los factores a un precio de mercado, sumo y los impuestos indirectos, que sería el IVA neto de subvenciones. Si quiero pasar de un precio de mercado a un coste de los factores, pues sería lo contrario, serían menos impuestos indirectos, los impuestos indirectos sería el IVA, le quito el IVA neto de las subvenciones, en ese caso sumaría las subvenciones. Bueno, pues esto de aquí lo tengo calculado, que lo calcularon en el apartado anterior, sería el 1972. Por lo tanto, el Producto Nacional Bruto a precio de mercado sería los 1972 y ahora tengo que buscar por ahí los impuestos indirectos a otras subvenciones. Los impuestos indirectos son 80 y las subvenciones serían 4. Por lo tanto sería más 80 menos 4. ¿Vale? Por si hacéis eso, se supone que eso saldría 1894. Y ya estaría calculado las 3 macromagnitudes que te estaba pidiendo aquí en este caso. Vale, pues ya estaría hecho el supuesto 1. Nos vamos con el supuesto 2. Dice el supuesto 2. Con los mismos datos del problema anterior y suponiendo que los gastos en bienes de consumo han sido 800, calcular el ahorro de las economías domésticas, del sector público y de las empresas. O sea, partimos de los mismos datos del apartado anterior, ¿vale? Y dice que los bienes de consumo, los gastos en bienes de consumo han sido 800. Vale, pues tendríamos lo siguiente. Supuesto 2. Los gastos en bienes de consumo. Dice que han sido 800. Bueno, pues partimos de lo siguiente. Nosotros sabemos que la renta disponible, quiere decir lo que las familias reciben, se destina al ahorro y al consumo. Sería el ahorro más el consumo, ¿vale? O sea, lo que una persona obtiene en nómina lo destina al ahorro, lo lleva por banco y lo guarda o lo consume, ¿vale? Por lo tanto, el ahorro sería igual a la renta disponible menos el consumo. El ahorro lo tengo, o sea, la renta disponible lo calculaba antes, eran 1.624 menos 800, que es el consumo que te lo está dando, serían 824. ¿Vale? 824. Vale, pues ya hemos calculado el ahorro de la economía doméstica. Ahora vamos a calcular el ahorro del sector público. Este sería el ahorro de las economías domésticas o de las familias. Vale, vamos a calcular el ahorro del sector público. El ahorro del sector público. Vale, el ahorro del sector público, voy a ponerle aquí ahorro del sector público, sería igual a los impuestos, que serían los ingresos, los impuestos menos las transferencias menos las subvenciones, ¿vale?
Por lo tanto, los impuestos los tenemos, que sería 40 más 80, que son... a ver, ¿dónde está esto? Vale, nos vamos a los datos anteriores y tenemos por aquí. Los impuestos, pues sería 80 por un lado y el IRPF, el impuesto indirecto sería IVA, impuestos especiales y todas esas cosas, ¿vale? Y el IRPF serían los impuestos directos, que sería 40, por lo tanto sería 80 más 40. Sería 80 más 40, menos las transferencias, ¿vale? Que son 24, y menos las subvenciones, que son 4. Esto saldría 92. Este sería el ahorro del sector público. Y luego te pide por aquí, lo siguiente que te pide es... vale, te pide el ahorro de las empresas. Pues vamos a calcular el ahorro de la empresa. El apartado C. El ahorro de las empresas. Vale, el ahorro de la empresa, sabemos que los beneficios de la empresa, ¿vale? O bien se los queda a la empresa, ¿vale? O bien lo distribuyen. Por lo tanto, el beneficio de una empresa sería, o bien se distribuye vía dividendos, ¿vale? O bien se queda la empresa. No se distribuye, se queda la empresa, digamos, como reservas o parte del patrimonio neto. Por lo tanto, el ahorro que hace la empresa sería esa parte de ahí. El ahorro es la parte que no se distribuye. ¿Cuál es la parte que no se distribuye según el supuesto? Pues los beneficios no distribuibles, que te lo estaba dando por aquí. A ver, los beneficios no distribuibles, te decía, era un dato que te estaba dando aquí, beneficios no distribuibles serían 40, pues ese sería el ahorro de la empresa, el beneficios no distribuibles, ¿vale? Beneficios no distribuibles, que sería 40. Eso sería lo que la empresa se supone que ahorran, ¿vale? Que lo destina a la financiación, ¿vale? Por lo tanto, la suma de todos los ahorros, pues sería el ahorro neto nacional, ¿vale? El ahorro neto nacional, ¿vale? Sería la suma de los tres ahorros, por lo tanto sería 824 más 92 más 40. Este sería el ahorro de la economía doméstica, este sería el ahorro del sector público y este sería el ahorro de las empresas. Sumamos las tres cosas y sería el ahorro neto nacional, ¿vale? Y el ahorro bruto, pues sería sumarle a eso la depreciación o la amortización. El ahorro bruto sería el ahorro neto, ¿vale? Más la depreciación o la amortización. Nos había salido 956 y a eso le sumamos la amortización, ¿vale? Que son 20, que es un dato que estaba dando por ahí. Las amortizaciones serían 20, ¿vale? Pues si cogemos, sumamos eso, saldría 976, ¿vale? Y ese sería el ahorro bruto. Vale, pues este también estaría listo. El 3, dice el 3. Dice el 3, suponga una economía con tres empresas. Suponga una economía con tres empresas. Una empresa de armadura de barcos de pesca, otra de congelado otra que congela y el envase del pescado, y la otra comercializadora del pescado congelado. Aquí están los detalles de cada una. Bueno, pues ahí te dan los datos, tenéis ingresos, ¿vale? Los ingresos se supone que serían salarios, los ingresos serían 700 y luego tenéis una serie de gastos que sean salarios, que son 140, y luego tenéis por otro lado los alquileres, que serían 140. Si suponéis 700 menos 280, me saldría de beneficio, son 420 gramados per kilo. La empresa congeladora, pues tenéis de ingresos 1.295, de gastos serían 700 más 350 serían 1.350, más los alquileres que sean 241,50. El beneficio, pues sería ingresos menos gastos, me saldría 3,5. Y luego tenéis la empresa comercializadora, los ingresos serían 1.785, las compras, los gastos serían las compras, que serían 1.295, más los salarios, que serían 140, por lo tanto el beneficio sería por la diferencia entre los ingresos totales menos 1.295 menos 140, que saldría 350. Y aquí te pide calcular el PIB como la suma de los bienes finales. Eso sería el enfoque del gasto o la demanda. Quiere decir, en ese caso sería
lo que vende la empresa comercializadora, que son los ingresos, serían 1.785. No dice que haya existencia, por lo tanto, se supone que se vende todo. Calcular el PIB como la suma de los valores añadidos de la producción final de la economía. Hay que calcular la suma de los valores añadidos de cada una de estos, sería ingresos, las compras menos los gastos. O sea, los ingresos menos los gastos, las compras. Y luego tenemos aquí calcular el PIB como la suma de renta de la economía. ¿Qué sucede si la empresa armadora destina solo 350 euros a beneficio y que los otros 70 compra los cebos necesarios para una nueva temporada de pesca? Olvidémonos de los cebos. Si el PIB nominal de esta economía corresponde a 297,5 kilos de pescado congelado, ¿cuál es el nivel de precio del periodo? El F, un amigo suyo, de esos ignorantes que nunca faltan, le dice: el PIB del año pasado fue el mismo que de este año. Este país no crece. Para responderle a su amigo, usted comenzó a revisar los diarios del año pasado. Lo que encontró fue que el precio del pescado congelado subió considerablemente el periodo anterior, llegando a 59,5 euros por kilo. Si el PIB nominal del año pasado fue, de hecho, el mismo PIB nominal que el de este año, encuentra el PIB real de ambos periodos teniendo como base de nivel de precios el periodo anterior. Analice la situación económica del país encontrando la tasa de inflación y el crecimiento del PIB en términos reales del año pasado a este. Bueno, pues aquí te pide distintas cosas, ¿vale? Y hay que partir pues, de los datos que tenemos aquí. Vale, estamos en el 3. Pues empezamos calculando cosas. Lo primero que te pide ahí es calcule el PIB, apartado A. Calcule el PIB como la suma de los bienes finales. Enfoque del gasto de la demanda. Vale. El apartado estamos en el supuesto 3. Apartado A. Según dice ahí, te pide el PIB como la suma de los bienes finales. PIB, suma de los bienes finales. En este caso sería lo que vende la comercializadora. Por lo tanto, el único bien final, en este caso, el único bien final es lo que vende la comercializadora, ¿vale? Que en este caso sería el PIB sería igual a 1.785, que serían las ventas de la empresa comercializadora. Luego, calcule el PIB como la suma de los valores añadidos de la producción final de la economía. Bueno, pues tenemos que calcular los valores añadidos de cada una de las empresas. Por lo tanto, apartado B. PIB, ¿vale? Como el sumatorio de los valores añadidos. Bueno, pues tengo que calcular los valores añadidos de cada una de ellas. Pues sería el valor añadido del armador, ¿vale? El valor añadido del armador sería los ingresos menos las compras. Quiere decir, en este caso, tendría un ingreso de 700, ¿vale? No aparece ninguna compra, aquí no aparece ninguna compra, no sabemos quién le compra, pero bueno. Vale, entonces, en este caso sería ingresos 700, no tenemos compras, sería ingresos menos las compras. Los ingresos son 700, compra no dice nada, por lo tanto, 700. El valor añadido de la empresa congeladora. Pues lo mismo, hacemos ingresos menos las compras. Ingresos son 1.295. ¿Vale? Menos compras son 700. ¿Vale? 700. 1.295 menos 700 serían 595. Y luego el valor añadido de la comercializadora. Vale, pues hacemos lo mismo. Sería ingresos menos las compras. 1.785 de ingresos, ¿vale? Menos las compras, que serían 1.295. 1.295, pues serían 490. Ahora sumamos todo. El pi aplicando el valor añadido sería la suma de las tres. Pi del valor añadido sería el valor añadido del armador, que no ha salido 700, más el valor añadido del congelador, que ha salido 595, más el valor añadido de la empresa comercializadora,
que nos ha salido 490, ¿vale? Si sumamos todo eso me saldría 1785, que coincide con el PIB calculado en el apartado A, ¿vale? Más cosas que te pide por aquí. Apartado C. Calcule el PIB como la suma de la renta de la economía. Bueno, ¿para qué sumar la suma de la renta? La suma de la renta en este caso sería los salarios y salarios alquileres, ¿vale? O sea, la parte de los gastos. Por lo tanto, el C está pidiendo la renta. Vale, la renta. Pues el PIB a través de la renta sería los salarios más los alquileres más el beneficio de cada una de ellas. Por lo tanto, sería los salarios. Pues los salarios serían 140 por un lado, 700 por otro lado y 1295. Bueno, vamos a hacerlo por empresa, ¿vale? Sería, este sería la empresa, el armador, ¿vale? El armador sería 140 por un lado, más 140 por otro lado, más 420. Sería 140 de salarios, 140 de beneficios, de alquileres y 420 de beneficios. Luego, más la empresa congeladora. La empresa congeladora, pues sería 700 de compra de pescado. Bueno, la compra no se mete, perdón. Serían salarios alquileres 350 más 241,5 más 3,5. 350 más 241,5 más 3,5 más lo de la empresa comercializadora. Si lo vamos a la empresa comercializadora, las compras no se mete, serían salarios 140 y beneficios 350. Por lo tanto, serían 140 más los beneficios, que serían 350. Vale, si sumamos todo eso, saldría 1785, ¿vale? Ya hemos calculado el PIB desde los tres puntos de vista. Si os dais cuenta, nos salen lo mismo, 1785 a los tres, ¿vale? Como he dicho antes, son distintas formas de medir lo mismo, ¿vale? Pero de distintos puntos de vista. Al final tiene que salir lo mismo. Vale, más cosas que tenemos por ahí. El D, dice el D. Vale, ¿qué sucede si la empresa armadora destina solo 350 beneficios y con los otros 70 euros compra los cebos necesarios para una nueva temporada de pesca? Bueno, los cebos no van a afectar al PIB, se supone que serían existencia, ¿vale? Bueno, lo ponemos por aquí. Los cebos se convierten, ¿vale? En una parte de la inversión. Lo va a mantener para el periodo anterior, cuando sería una parte de la inversión. Por lo tanto, el nuevo PIB, pues sería los 1785 más los 70 de cebos, serían 1855. ¿Vale? Se supone que se sumaría la parte de los cebos, que se quedaría ahí como una inversión. El E, dice el E. Olvidémonos de los cebos. Si el PIB nominal de esta economía corresponde a 297,5 kilos de pescado congelado, ¿cuál es el nivel de precio del periodo? Bueno, pues aquí tenemos que desflactar esto. Dice, el PIB, el apartado E. El PIB se supone que es la suma del producto por el precio, ¿vale? Y como solo hay un producto, pues tendríamos que el PIB sería igual a P por Q. Por lo tanto, 1785, que es lo que nos había salido de PIB, sería igual a P por 297,5 kilos, que es lo que te están dando ahí. Decía, olvidemos de los cebos. Si el PIB nominal de esta economía corresponde a 297 kilos de pescado congelado, ¿cuál es el nivel de precio del periodo? Bueno, como ya tengo esto, despejo de aquí la P, y la P serían los 1785 partido por 297,5. Saldría 6 euros kilo. Y ese se supone que sería el precio. ¿Vale? Luego, el F, dice el F. Un amigo suyo, de esos ignorantes que nunca faltan, le dice: el PIB del año pasado fue el mismo de este año, este país no crece.
Para responderle a su amigo, usted comenzó a revisar los diarios del año pasado. Lo que encontró fue que el precio del pescado congelado subió considerablemente el periodo anterior, llegando a 59,5 euros por kilo. Si el PIB nominal del año pasado, de hecho el mismo PIB nominal del de este año, encuentra el PIB real de ambos periodos teniendo como base de nivel de precios el del periodo anterior, ¿vale? Ya hemos dicho antes que el PIB nominal son los precios de ese año y el PIB real son los precios que se toman como un año de referencia. Por lo tanto, estamos en el apartado F, ¿vale? Bueno, sabemos que el PIB, te lo dice el enunciado, el PIB nominal del año pasado, ¿vale? Es igual al de este año, al de este año. Es un dato que te está dando. Por lo tanto, PIB nominal del año pasado, ¿vale? Se supone que fueron 1.785, que es igual que el de este año. Ya lo hemos calculado anteriormente, ¿vale? La base de precios, ¿vale? Es la del año pasado. Por lo tanto, sabemos que el PIB real del año pasado sería igual al PIB nominal, ¿vale? Por el PIB nominal partido por el PIB real, ¿vale? Por lo tanto, esto supone que tendría que ser igual a 1.785. Luego, para calcular el PIB real de este año, se toma en este caso el precio del producto del año pasado, ¿vale? Y lo multiplicamos por la producción de este año, Vale, pues sería el PIB real de este año, pues sería 2.297,5 kilos por 59,5 euros el kilo, me saldría 17.701,25, ¿vale? Y así ya tenemos calculado el PIB real. Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta el efecto también de los precios, ¿vale? Según nos dice el enunciado en este caso. Siguiente, dice, y vamos por el apartado, el G. Dice el G, analiza la situación económica del país encontrando la tasa de inflación y el crecimiento del PIB en términos reales del año pasado a este. Bueno, pues vamos a ver esto. La tasa de inflación en este caso, estamos en el apartado G. Vale. La tasa de inflación es la tasa de variación de los precios. La tasa de variación de los precios, ¿vale? Por lo tanto, la tasa de inflación sería 6 menos 59,5 y todo esto partido 59,5. Y esto supone que saldría menos 0,89. Si lo multiplicamos por 100, me sale un 89,9%. Por lo tanto, el crecimiento del PIB real, una vez que tengo la tasa de inflación, pues sería el incremento del PIB real sería 17.701,25 menos 1.785, que son los datos que hemos calculado en el apartado anterior, y todo esto dividido entre 1.785, ¿vale? Esto me saldría 8,91, claro, si lo multiplicamos por 100 me saldría un 8,91%, quiere decir, el PIB real se ha incrementado un 891%. Vale, para ver los incrementos se coge el dato del año de estudio, se le quita el año anterior y se divide entre el año anterior, ¿vale? Y eso es pues para calcular
el incremento. Sería el del año que estamos estudiando, se le quita el del año anterior y se divide por el año anterior. Y eso se multiplica por 100 y nos darían los crecimientos, tanto aquí como en la tasa de inflación. Hay que coger los datos de este año, los datos del año anterior y se divide por los datos del año anterior. Y se multiplica por 100, ¿vale? Y ya nos daría pues el incremento o la disminución, ya por según lo que corresponda. Vale, pues este ya también estaría listo. Y ya nos quedaría por último, bueno, ya está, este estaría listo, el 4. Vamos con el 4. Dice el 4, suponga la siguiente economía con sus respectivos datos de una actividad económica. Vale, pues ahí tenemos una serie de datos. Tenemos producción 2011, 2012, 2013, 2014. Tenemos libros, precio de los libros, pan, precio kilogramos de pan y a manzanas con su precio, ¿vale? Calcular el PIB nominal de cada año. Bueno, pues el PIB nominal de cada año sería multiplicar libros por los precios, el pan por el precio y las manzanas por su precio del 2011, el 2012, 2013, 2014. Vale, pues si hacemos eso tendríamos lo siguiente. Estamos en el supuesto 4. Supuesto 4. El apartado te está pidiendo el PIB nominal. Vale, te está pidiendo el PIB nominal para cada año. PIB nominal para cada año. Bueno, ya lo hemos dicho antes que te puede pedir el nominal o corriente, es lo mismo, real y constante son lo mismo, quiere decir, si aparece por ahí te pide el PIB corriente es lo mismo que el nominal, y si te pide el PIB real es lo mismo que si te dice constante es como si te estuviera diciendo el real. Por lo tanto, en este caso tendríamos lo siguiente. Cogemos cada año, el año 2011, pues se va a multiplicar cada uno de los productos por los precios. Pues sería 100 por 1 más 200 por 0,25 más 300 por 0,1. Si hacéis eso saldría 180. Luego, el año 2012, pues igual cogemos los precios por la cantidad. Si no, en el 2012 sería 112 por 1,05, 210 por 0,30 y 305 por 0,11. Por lo tanto, sería 112 por 1,05 más 210 por 0,3 más 305 por 0,11. Si hacemos eso saldría 214,15. Luego, el año 2013. Por 2013 igual, se va a multiplicar los precios por la cantidad. 116 por 1,10, 205 por 0,32 y 330 por 0,15. ¿Vale? Pues hacemos eso. Sería 116 por 1,1 más 205 por 0,32 más 330 por 0,15. Eso saldría 242,7. Y luego, el año 2014, pues sería 120 por 1,15, 220 por 0,35 y 340 por 0,20. Vale, pues hacemos eso, sería 120 por 1,15 más 220 por 0,35 más 340 por 0,32. Eso saldría 283. Y ya hemos calculado los PIB nominal de cada uno de los años. ¿Vale? Vale, apartado B. Dice el apartado B. Calcule el PIB real para cada año tomando el 2011 como año base. Quiere decir, lo que se va a hacer es multiplicar cada uno de los precios, o sea, la producción de cada año, y ahora en vez de multiplicarlo por los precios de cada año, se multiplica por los precios del 2011, que es el año que se toma como referencia. Por lo tanto, en el 2011 pues va a salir igual el PIB, está pidiendo el PIB real. Vale, está pidiendo aquí, calculo el PIB real, tomando el 12, PIB real, ¿vale? Tomando como base el 2011. Por lo tanto, el primero, en el año 2011, pues lo mismo, se multiplica por los precios, por lo tanto, el PIB real es igual que el nominal que hemos calculado antes, que nos había salido 180. Ahora, año 2012. Vale, por el año 2012 sería multiplicar 112 libros por el precio del 2011, que es 1. 210 libros por el precio del kilo de pan, o sea, 210 kilos de pan
por 0,25, que es el precio del kilo del pan. Y 305 unidades de manzana por el precio de la manzana en el 2011, que sería 0,10. Y así habría que hacerlo también con los otros años. Vale, por 2012 sería 112 por 1 más 210 por el 0,25 más 305 por el 0,1, en total 195. Luego, el año 2013, pues lo mismo, sería multiplicar 116 por 1, 205 por 0,25 y 330 por 0,1. Por lo tanto, en el 2013 sería, pues igual, 116 por 1 más 205 por 0,25 más 330 por 0,1, y esto saldría 200,25. Y luego, el 2014, pues lo mismo, sería multiplicar 120 por 1, 220 por 0,25 y 340 por 0,10. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente, sería 120 por 1 más 220 por 0,25 más 340 por el 0,1, eso saldría 209. Y ya estaría hecho pues el apartado, el B, ¿vale? Vale, pues nos vamos ahora al apartado C. Dice, calcule el deflactor implícito del PIB de cada año. Bueno, por deflactor sería dividir el PIB nominal de cada año por el PIB real. El deflactor sería dividir el PIB nominal por el PIB real. Vale, vamos a calcular el deflactor de cada año. El deflactor del 2011 sería 180 dividido entre 180, que me saldría 1. El deflactor del 2012 sería dividir 214,15 entre 195, saldría 1,1. Vale. El deflactor del 2013 sería 242,7 dividido entre 200,25, saldría 1,2. Y por último, el deflactor del 2014 serían 283 partido 209, que saldría 1,4. Es dividir los PIB nominales por el PIB real. Como lo calcularon en el apartado B se hace la división y eso sería el deflactor de cada una de ellas, ¿vale? Y ya estaría hecho también el apartado, el supuesto 4. Vale, pues seguimos avanzando. Siguiente, el 5. Dice el 5. De la economía de un país cerrado al exterior, que es decir, no hay exportaciones e importaciones, se conoce que las rentas del trabajo antes de impuestos han ascendido a 500 y que son grabados con un impuesto del 10%, es decir, el 10% de 500 serían 50. Que la empresa han obtenido unos beneficios antes de impuestos de 120, de los que un tercio se dedica, o sea, sería 40, 120 entre 3 sería 40, a pagar impuestos. Otro tercio, 40 dividendos, y el resto se destina a reservas. El gobierno ha obtenido rentas de las propiedades públicas por valor de 10, que destina íntegramente a transferencias a las familias. El consumo privado es de 600 y el déficit público, pues no hay, es nulo. Obtener la renta nacional, la renta disponible, la inversión y describe brevemente el resultado. Bueno, pues vamos a ver esto. Sacamos primero los datos. Estamos ya en el supuesto 5. Datos que tenemos por aquí, pues son, dice que los salarios son 500. Los impuestos directos sobre los salarios dice que es un 10%, ¿vale? Quiere decir, sería el 10% sobre 500, se supone que habría que pagar 50 de impuestos. Luego, el beneficios antes de impuestos de la empresa son 120. Dice que un tercio se destina al impuesto de sociedades, un tercio sería 40. Un tercio dice que se destina a dividendos, que sería dividir 120 entre 3 serían 40 dividendos. Y un tercio dice que se destina a reserva, que sería 40 se destinaría a reserva. Luego dice que las rentas del Estado dice que son 10 y que coincide con las transferencias, ¿vale?
Y luego el consumo dice que son 600. El déficit dice que es 0, ¿vale? Se supone que en este caso el ingreso sería igual a los gastos o el ahorro. El ahorro que a su vez sería igual a la inversión. O sea, que el déficit sea 0 quiere decir que todo eso sería igual. Vale, y ahora ya, pues nada, calculamos las distintas macromagnitudes que te pide aquí. Dice, obtener la renta nacional, la renta disponible, la inversión y describe brevemente el resultado. Bueno, pues empezamos calculando la renta nacional. Vale, la renta nacional nosotros sabemos que sería el Producto Nacional Neto a coste de los factores. Sería los salarios más los beneficios más las rentas del Estado. Bueno, pues vamos a ver con los datos que tenemos a qué sería igual eso. Sería la renta nacional, que a su vez se supone que es igual que el Producto Nacional de los cuatro factores, y ya sumamos lo que tenemos aquí. Serían salarios son 500 más 120 del beneficio de la empresa. Ahí estarían incluidos los impuestos, estarían incluidos los dividendos y la parte que se destina a reservas. Más, por otro lado, las rentas del Estado, las transferencias, que se supone que son, las rentas del Estado son 10, ¿vale? Por lo tanto, si sumamos esto, tendríamos aquí 630. Esa sería la renta nacional, ¿vale? Luego, la renta disponible. Siguiente apartado, el B, la renta disponible, ¿vale? Ya sabéis que la renta disponible se calcula a través de la renta nacional y hay que quitarle el bocado que le pega a Hacienda, el bocado que le pega a la Seguridad Social, más el bocado que se queda en la empresa dentro de, o sea, lo que se queda en la empresa sin repartir, la parte de los beneficios que se queda sin repartir no salen fuera de la economía doméstica, y hay que sumarle también más las transferencias, que son por el paro, la ayuda, o sea, el paro, las jubilaciones de la gente mayor, todo eso, las pensiones, todo eso, ¿vale? Bueno, pues vamos a calcular esto. La renta disponible. Renta disponible, vamos a llamarle I sub D. I sub D sería igual a la renta nacional, la I, que la hemos llamado Producto Nacional Neto a coste de los factores, que es lo mismo, menos los impuestos directos, que sería IRPF, menos las rentas del Estado. Las rentas del Estado, evidentemente eso va para el Estado, ¿vale? Menos las reservas, que es la parte de los beneficios de la empresa que no se destina a la economía doméstica, ¿vale? Y más las transferencias, que puede ser pues el paro, las jubilaciones, todo eso. Por lo tanto, la renta disponible sería igual a 630 menos 50 más 40, que serían los impuestos directos, que sería el IRPF por un lado, 50 sería el IRPF y 40 se supone que sería el impuesto de sociedades, que son impuestos directos, menos las rentas del Estado, que son 10, menos las reservas, que son 40, que son los beneficios de la empresa, que no van a la economía doméstica, se lo quedan la empresa, son los beneficios no distribuidos, y más las transferencias, que dice ahí que son 10, que era igual a la renta del Estado. Vale, pues si cogéis esto, la renta disponible saldría 600, sería, estamos en el apartado B, 500. ¿Vale? Hacéis la operación y saldría 500, ¿vale? Vale. Por otro lado, nosotros sabemos que la renta disponible se destina al consumo más el ahorro, quiere decir lo que las familias obtienen de ingresos, o bien lo gastan, sería el consumo, o bien lo llevan al banco y lo ahorran, ¿vale? Por lo tanto, la renta disponible sabemos que sería igual a 600 más el ahorro, ¿vale? Se supone que esto sería igual a 500, por lo tanto de aquí podemos sacar el ahorro, que sería igual a 500 menos 600, quiere decir que la gente no ahorra, el ahorro sale con signo negativo, ¿vale? Ya tendríamos hecho el apartado B. Nos vamos ahora al apartado C, dice el apartado C. La renta disponible, ahora vamos a calcular la inversión, ¿vale? Pues tendríamos lo siguiente. La inversión. Nosotros sabemos lo siguiente. Como una economía cerrada, decía al principio que no existía el sector exterior, por lo tanto, al ser una economía cerrada al exterior,
¿vale? Sabemos que el Producto Nacional Neto a precio de mercado sería igual al consumo más la inversión más el gasto público sin transferencia, ¿vale? Por lo tanto, el Producto Nacional Neto a precio de mercado, si lo pasamos a coste de los factores, pues sería el Producto Nacional Neto a coste de los factores más los impuestos indirectos netos de subvenciones. Esto de aquí sería el Producto Nacional Neto a precio de mercado, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendríamos lo siguiente. Por otro lado, sabemos que el déficit público, según nos decía por ahí, era cero, ¿vale? Por lo tanto, sabemos que el ahorro público, en ese caso, sabemos que el ahorro público es igual a la inversión pública, por lo tanto tendríamos que el gasto público es igual al ingreso público, porque tenemos déficit cero, ¿vale? Por lo tanto, el gasto del PIB sería igual al gasto del PIB sin transferencias, ¿vale? Más las transferencias. Esto se supone que tenía que ser, esto sería el gasto público, ¿vale? Y ahora el ingreso público sería los impuestos indirectos más los impuestos directos más la renta del Estado. Eso sería el ingreso público. Vale, por lo tanto, el Producto Nacional Neto a coste de los factores menos los impuestos indirectos sería igual al consumo más la inversión más los impuestos indirectos más los impuestos directos más la renta del Estado más las transferencias. Por lo tanto, el Producto Nacional Neto a coste de los factores sería igual al consumo más la inversión más los impuestos directos más la renta del Estado menos las transferencias. Por lo tanto, si despejamos de aquí tendríamos que la inversión sería igual, sustituyendo 630 menos 600 y menos 50 más 40. Por lo tanto, nos daría que esto se supone que sería igual a 60, ¿vale? ¿Sí? Vale, pues ese también estaría listo. Vale, pues vamos a hacer el siguiente. Dice el siguiente, el 7. Con el 7, el 6. Dice el 6. En 2010, en un país cerrado del exterior, el gasto en consumo de la economía doméstica ascendió a 5.000. Los gastos del gobierno en bienes y servicios corrientes fueron de 2.000. Los gastos destinados a mantener y ampliar el capital productivo fueron de 3.500. Pero ese capital productivo era al final del año solo 3.000 unidades monetarias, mayor que al principio. La recaudación de impuestos indirectos netos de subvenciones por el gobierno ascendió a 200 unidades monetarias. Apartado A. ¿Cuál es el valor a precio de mercado de la producción bruta y neta de ese país? Explica cómo afectaría la renta nacional al Producto Interior Neto, al coste de los factores, cada una de estas operaciones por separado y calcula en cada caso los valores de esas dos magnitudes. Vale, si se produce un aumento del tipo impositivo del IVA sin que eso afecte a la demanda ni a la producción de bienes y como consecuencia la recaudación de impuestos indirectos pasa a 300. La economía se abre al exterior. El gobierno, que antes compraba 2.000 unidades monetarias que consume a una empresa nacional, ahora la compra en el extranjero. Como consecuencia, la existencia de la empresa nacional aumenta en 2.000 unidades monetarias. Trabajadores en paro residentes en el país perciben 50 unidades monetarias en concepto de salario por un trabajo temporal en el extranjero. Bueno, pues vamos a calcular esto. Vale, tenemos los siguientes datos. Estamos en el supuesto 6. Vale, tenemos que el consumo de la economía doméstica son 3.000. El consumo del Estado dice que son 2.000. La inversión bruta te dice que son 3.500. Luego, por otro, la inversión neta dice que son 3.000. Yo por aquí puedo sacar la depreciación, que sería la inversión bruta menos la inversión neta. 3.500 menos 3.000, tendría aquí 500 como depreciación. Luego, en los impuestos indirectos,
dice que son 200. Por lo tanto, el apartado A te está pidiendo el producto, cuál es el valor a precio de mercado de la producción bruta en INT de este país. Vamos a calcular el Producto Nacional Bruto. Producto Nacional Bruto a precio de mercado sería igual al consumo de la economía doméstica más la inversión bruta más gasto público, cosas que tengo. El consumo dice que son 5.000 más 3.500 que sería la inversión bruta más 2.000 que serían los impuestos indirectos. Por lo tanto, esto saldría 10.500. Ahora, el Producto Nacional Neto, pues sería el bruto, se le quita la depreciación. Producto Nacional Bruto a precio de mercado menos la depreciación. Serían 10.500 menos 500, que es la depreciación, me quedaría 10.000. Y ya estaría hecho el primer apartado. Segundo apartado, dice por aquí. Explica cómo afectaría la renta nacional al Producto Interior Neto al coste de los factores para cada una de estas operaciones por separado y calculen en su caso los valores de estas dos magnitudes. Aumenta el tipo impositivo de IVA sin que afecte a la demanda del producto de bienes y como consecuencia de la recaudación del impuesto indirecto pasa a 300. Bueno, pues vamos a calcular el primer apartado. B. Vamos a ponerlo aquí por puntos. Se produce un incremento en el IVA. Como consecuencia de esto, los impuestos indirectos sería 300, ¿vale? Luego, los impuestos indirectos, ¿vale?, no se incluyen en el cálculo del Producto Nacional. Sí que se incluye en el Producto Nacional al coste de los factores, ¿vale? Al coste del precio de los factores, ¿vale? No se incluye el impuesto indirecto. Para pasar de precio de coste de los factores a precio de mercado, y sí que se suman los impuestos indirectos netos de subvenciones, pero a coste de los factores no se incluye, ¿vale? Por lo tanto, el Producto Nacional Neto a coste de los factores antes de la variación del IVA, ¿vale?, sería Producto Nacional Neto a coste de los factores sería igual al Producto Nacional Neto a precio de mercado menos los impuestos indirectos netos de subvenciones. Como tenemos los datos, pues serían 10.000 que no ha salido, ¿vale?, menos 200 que son los impuestos indirectos, las subvenciones son 0, me saldría 9.800 en el Producto Nacional Neto a coste de los factores, ¿vale? Como estamos en una economía cerrada, quiere decir no entra nada del exterior, no importaciones, exportaciones, ¿vale?, te lo dice el enunciado. Como estamos en una economía cerrada, quiere decir que no hay importaciones, exportaciones, sabemos que el Producto Nacional Neto a coste de los factores es igual al Producto Interior Neto a coste de los factores, o sea, 9.800, no hay importaciones, no hay importaciones, por lo tanto coincide, ¿vale? Por tanto, después del cambio en el IVA, ¿vale?, el Producto Nacional Neto a coste de los factores, ¿vale?, no varía, pero si lo hace el Producto Nacional Neto a precio de mercado, porque claro, aquí sumar los impuestos indirectos netos de subvenciones, ¿vale? Por lo tanto, en ese caso tendríamos lo siguiente. Vale. El Producto Nacional Neto a coste de los factores sería igual a 9.800, que a su vez sería igual al Producto Nacional Neto a precio de mercado menos 300. Por lo tanto, el Producto Nacional Neto a precio de mercado saldría 10.100. ¿Vale? Es decir, con esto que llegamos a la siguiente conclusión, es decir, al aumentar el IVA, ¿vale?, aumenta la valoración a precio de mercado, ¿vale? Porque hay que sumarle los impuestos indirectos y el IVA es un impuesto indirecto, por eso te dice ahí que se produce un incremento, ¿vale?, un incremento en el precio a precio de mercado. Vale, ya tenemos hecho el primer punto. Siguiente punto, dice por aquí. Vale, la economía se abre al sector exterior, quiere decir, ya aparecen las exportaciones y las importaciones. Y el gobierno, que antes compraba 2.000 unidades monetarias de consumo en una empresa nacional, ahora los compra en el extranjero. Como consecuencia de la existencia de la empresa nacional, aumenta en 2.000 unidades monetarias. Bueno, pues vamos a ver lo que tenemos aquí. En este caso, existe sector exterior. Existe sector
exterior. Es decir, hay importaciones y exportaciones. Por lo tanto, el Producto Nacional Bruto a precio de mercado sería el consumo de las economías domésticas, más la inversión bruta, más el gasto público, más exportaciones menos importaciones. Sabemos que las importaciones son 2.000, ¿vale? Por lo tanto, el incremento de la inversión bruta sería 2.000, que sería el aumento de las existencias. Por tanto, el Producto Nacional Bruto a precio de mercado, ¿vale?, sería 5.000 más 5.500, ¿vale?, que sería 3.500 más 2.000, 3.000, serían 3.500 más 2.000 de existencia, más 2.000 más 0 menos 2.000. Por lo tanto, me saldría 10.500, ¿vale? Por lo tanto, en este caso no existe modificación, del Producto Nacional Bruto a precio de mercado, ¿vale? Y tampoco en el resto de variables. Vale, siguiente punto. Dice el siguiente punto que trabajadores en paro residentes en el país reciben 50 unidades monetarias en concepto de salario por su trabajo temporal en el extranjero. Esto sería la renta de los factores nacionales en el extranjero, por lo tanto también habría que incluirlo en este caso. Vale, pues aquí tendríamos lo siguiente. Sería, en este caso, ¿vale?, aumenta la renta nacional, en este caso aumenta la renta nacional, ¿vale? O sea, el Producto Nacional Neto a coste de los factores, ¿vale? Pero no varía el Producto Interior Neto a coste de los factores. Sabemos que el Producto Nacional Neto a coste de los factores sería igual al Producto Interior Neto a coste de los factores más la renta de los factores nacionales en el extranjero menos la renta de los factores extranjeros en España, ¿vale? Por lo tanto, el Producto Nacional Neto a coste de los factores sería el PIB, que lo hemos calculado en el apartado anterior, más 50, que sería la renta que percibe los españoles que se van afuera a trabajar, ¿vale?, de campaña o de lo que sea, menos 0, esto saldría 9.850, ¿vale? Vale, y este también estaría listo. Bueno, pues pasamos con el siguiente, que es el último que nos queda de esto. Dice el siguiente: en una economía que comprende solo dos empresas, A y B, sector público y sector exterior, se han recopilado los siguientes datos en un determinado periodo de tiempo. Bueno, aquí tenemos una empresa por un lado, por otro lado tenemos la empresa B, ¿vale?, y tenemos una serie de compra y de venta. Y luego por otro lado también tenemos ahí al gobierno, ¿vale?, con pagos y cobros. Y a partir de aquí pues te pide una serie de cosas. Dice, te da los datos de dos empresas de la economía más el gobierno, ¿vale? Y dice, además las economías domésticas reciben transferencias corrientes del resto del mundo por un importe de 320. Si los salarios, alquileres y dividendos se pagan íntegramente a individuos nacionales y estos no perciben renta del extranjero, calcular el Producto Nacional Bruto a precio de mercado desde el punto de vista del gasto, de la renta y de la producción, o sea, desde los tres puntos de vista. Identifica la partida 215 en la cuenta del gobierno, que es la que pone ahí un interrogante, ¿vale? Bueno, y aquí ya no tenemos más supuesto. Vale, vamos a hacer esto. Hay que coger los datos de cada una de las empresas, por lo tanto vamos a calcular el Producto Nacional Bruto a precio de mercado desde el punto de vista del gasto. Supuesto 7, ¿vale? Apartado A, Producto Nacional Bruto a precio de mercado desde el punto de vista del gasto. Se supone que sea consumo de la economía doméstica más la inversión bruta más el gasto público más exportaciones menos importaciones. Vale, el consumo de la economía doméstica pues sería las ventas de A más las ventas de B, o lo que es lo mismo, 10.000 más 45.000, son los datos sacados de la empresa A y de la empresa B, ¿vale? Se supone que estos serían 55.000. Luego,
la inversión bruta. La inversión bruta sería la inversión bruta de A más la inversión bruta de B. Si nos fijamos en los datos del balance, pues sería el consumo de capital fijo, que son 6.000 más 4.000 menos 1.000. La empresa sería 6.000 consumo de capital fijo más variación de existencia, y la empresa B se supone que sería, estamos hablando de esto de aquí, capital fijo serían 6.000, existencias 400, y la empresa B dice, la empresa B no tenemos capital fijo, solo tenemos existencias con el signo menos, por lo tanto sería 6.000 más 4.000 menos 1.000, ¿vale? Se supone que eso serían 9.000. Y por último me quedaría el gasto público. El gasto público pues serían los sueldos más las compras. Sueldos más las compras serían 5.000 más 6.000. 5.000 más 6.000 serían 11.000. Me voy al gasto público, al gobierno. Vale, los gastos, las compras tenemos por aquí. Tenemos sueldos y las compras, o sea, 6.000 y 5.000. Vale, y ya por último me quedaría las exportaciones menos las importaciones. X menos Y sería exportaciones menos las importaciones. Bueno, pues cogemos cada una de ellas, pues serían las exportaciones de la empresa A más las exportaciones de la empresa B. Y a esto le quitamos las importaciones, serían las importaciones de la empresa A más las importaciones de la empresa B. Pues nos vamos a los datos que nos da y sacamos las exportaciones de A y de B y las importaciones de A y de B también. Sería exportaciones de A, 8.000, más exportaciones de B, 21.000, ¿vale? Son los datos que me da aquí en esto de aquí. Se me voy el cuadro y busco aquí los datos. Las exportaciones las tenemos aquí, serían 8.000, las exportaciones de B, 21.000. Y luego, por otro lado, las importaciones, ¿vale? Que las tenemos aquí, 5.000 de la empresa A, importaciones 19.000 de la empresa B. ¿Vale? Pues sacamos esos datos, menos, aquí tendríamos 5.000 más 19.000. Vale, si cogemos eso saldría 5.000. Por lo tanto, sumamos todo esto aquí arriba, ¿vale? Y nos saldría que sería sumar, pues, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Vale, pues si sumamos todo eso me saldría el Producto Nacional Bruto desde el punto de vista del gasto, que sería 55.000 más 9.000 más 11.000 y más 5.000. Total 80.000. ¿Vale? Ahora vamos a calcular el Producto Nacional Neto a coste de los factores desde el punto de vista de la renta. Producto Nacional Neto a coste de los factores desde el punto de vista de la renta. ¿Vale? Pues sería los salarios más los beneficios más los alquileres. Pues tenemos que hacer de cada uno de ellos, ¿vale? Los salarios, pues serían los salarios que paga la empresa A más los salarios que paga la empresa B, ¿vale? Más los salarios del Estado, ¿vale? Bueno, pues tenemos que ir a los datos y buscar donde pone por ahí los salarios. La empresa A son 20.000, la empresa B son 22.000 y el Estado, pues habría que buscarlo en la tabla del Estado. Por lo tanto, sería 20.000 por un lado, más 22.000 por otro lado, más los salarios del Estado, que son 6.000. Sumamos todo esto y me saldría 48.000. Luego los alquileres, pues igual tenemos que sumar aquí los alquileres de la empresa A, los alquileres de la empresa B. Pues en este caso serían 925 más 75 más 500. Total serían 1.500 los alquileres. Y luego me quedarían los beneficios. Los beneficios, pues serían los beneficios de A más los beneficios de la empresa B. Pues sería sacar aquí los datos, los beneficios que tenemos por aquí, ¿vale? De la empresa A y de la empresa B. Sería los beneficios de A más los beneficios de la empresa B. Bueno, habría que calcular, porque claro, los beneficios se meten brutos, quiere decir, hay que meter los beneficios de impuestos más el impuesto de sociedades más la parte de los beneficios que se queda en la empresa. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Beneficios de la empresa A, pues serían los beneficios no distribuidos más los dividendos más el impuesto de sociedades. 7.000 más 7.000 más 2.000, total 16.000. Hacemos lo mismo con los beneficios de la empresa B. Pues sería 2.000 más 1.000
más 2.000 más 1.000 más 700, ¿vale? Esto saldría 3.700. Por lo tanto, si sumamos las dos cosas, tendríamos el salario. El salario sería 20.000, no, el salario no, estamos en los beneficios. El beneficio, pues sería la suma de las dos cosas. El beneficio sería el beneficio de A más el beneficio de B. 16.000 más 3.700 serían 19.700, ¿vale? Vale, por tanto, el Producto Nacional Neto a coste de los factores, sumo las tres cosas, serían 48.000 más 19.700, los salarios, los alquileres, más los beneficios, que no han salido, beneficios serían 19.700, más 15.000 por otro lado. ¿Vale? Esto sería 19.700. Vale, si sumamos todo esto saldría 69.200. Vale, si queremos calcular el Producto Nacional Bruto a coste de los factores, pues sería el Producto Nacional Neto y le sumo la depreciación. 69.200 la depreciación, más la depreciación que serían 5.000 menos 3.300. Esto me saldría 7.750. Y ahora, si queremos calcular el Producto Nacional Bruto a precio de mercado, pues sería sumarle al Producto Nacional Bruto a coste de los factores el IVA neto de subvenciones. Si estoy pasando de un coste de los factores a un precio de mercado. Vale, si hacemos esto sería 77.500, ¿vale? Más 2.500, que es el impuesto indirecto, el IVA, ¿vale? Más 0, que no tengo subvenciones, bueno, o menos 0, no tengo subvenciones, por lo tanto saldría 77.500 y 2.000 más 2.500 serían 80.000. Vale, 80.000. Y ya por último me quedaría el último apartado. Dice por aquí, el Producto Nacional desde el punto de vista tal, de la renta, me falta el punto de vista de la producción, que sea la suma de los valores añadidos. Vale, desde el punto de vista, el PIB a precio de mercado por la suma de los valores añadidos, o punto de vista de la producción. Vale, pues tengo que calcular los valores añadidos de cada una de ellas. Sería valor añadido de la empresa A más el valor añadido de la empresa B más el valor añadido del gobierno. Pues tengo que calcular cada uno de ellos. Serían las ventas menos las compras más la variación de existencia. Valor añadido de la empresa bruto de la empresa A, pues serían las ventas menos las compras más la variación de existencia. Pues nos tenemos que ir al cuadro de la empresa A y serían las ventas. Las ventas son, bueno, si lo hacemos todo juntos, serían 10.000, a ver, las ventas. Las ventas se supone que son economías domésticas, la empresa y las exportaciones. Vale. Muy buena. Esperad un momentillo que termino, ¿vale? Se tarda aquí un momentillo. Vale. Pues sumamos eso y tendríamos lo siguiente. Sería, las ventas son de la empresa, hemos dicho que sería 10.000 más 21.000 más 5.000 y más 8.000. Menos las compras, que serían 6.000 más 5.000 y más la variación de existencia, que serían 6.000 más 4.000. Esto se supone que saldría 43.000. Ahora calculamos el valor añadido de la empresa B, que serían las ventas menos las compras más la variación de existencia, si existe en existencia. Valor añadido de la empresa B, pues serían las ventas menos las compras más la variación de existencia. Pues igual, nos vamos a la empresa B y calculamos las ventas. Las ventas serían 45.000, ¿vale? Más 6.000 más 21.000. ¿Vale? Se voy a sacar los datos de aquí. Las ventas serían 45.000, 6.000 más 21.000. Economías domésticas, empresas y exportaciones. Vale, a esto le quitamos menos las compras, que las compras son 21.000 más
19.000 y le sumamos la variación de existencia, que en este caso es inversión, que es con signo negativo. La variación de existencia aparece aquí 1.000 con signo negativo, por lo tanto se resta. Vale, si cogemos esto saldría 31.000, ¿vale? Y ya nos quedaría la variación, el valor añadido del gobierno, que en este caso solamente tenemos los sueldos, que serían 6.000. Si sumamos todo esto, tendríamos que el valor añadido bruto sería 43.000 de la empresa A, 31.000 de la empresa B y 6.000 de la empresa C. En total serían 80.000, ¿vale? Ya tendríamos hecho el valor añadido calculado desde el punto de vista, en este caso, de la producción, que sería la suma de los valores añadidos. Y por último, la última pregunta que te hace aquí, ya con esto lo vamos a dejar, dice, identifica la partida 215 en la cuenta del gobierno. O sea, eso que está ahí como interrogante. Esto que está aquí como interrogante, ¿vale? Pues si aquí tenemos los cobros y aquí tenemos los pagos, pues esto va a ser lo que ahorra el Estado, ¿vale? Estos son los pagos que hace, estos son los cobros, lo cuadro porque todo se supone que tiene que cuadrar, por lo tanto esto de aquí se supone que es el ahorro, lo que ahorra, ¿vale? Tiene un ingreso por un lado, que sería los cobros, que son los impuestos y todo eso, ¿vale? Luego tiene los pagos a los funcionarios, a los hospitales, etcétera, pues lo que le queda aquí sería el ahorro, ¿vale? Que son los 215. Vale. La partida 215, apartado B, ¿vale? La partida de 215 es el ahorro del sector público, que sea la diferencia entre los ingresos públicos, ¿vale? Menos, o en este caso, los cobros menos los pagos, mejor dicho, vamos a poner cobros, que sea la diferencia entre los cobros menos los pagos, y eso sería el ahorro del sector público, ¿vale? ¿Sí? Que sería la segunda pregunta que tengo aquí, la partida esta de 215. Bueno, pues lo dejamos por aquí, ¿vale?